Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy estamos con una nueva parte de este interesantísimo libro de las 48 leyes del poder. La última vez nos quedamos en cuanto a proteger nuestra dignidad, nuestra reputación a toda costa, trabajar en silencio y, bueno, sin más preámbulo porque es muy interesante que vamos a la ley número 6. Nos faltan muchas leyes para obtener el poder absoluto, así que sin más que decir, página 77. Ley número 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Criterio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve, no se cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida y anodina. La parte. Primera parte. Rodee su nombre de sensacionalismo y escándalos. Llame la atención sobre su persona, creando una imagen inolvidable, incluso controvertida. Corteje el escándalo. Haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más de que quien los rodean. No haga distinción entre las distintas formas de atención. Cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder. Es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Observancia de la ley. Pete Barnum, el más importante empresario de espectáculos del siglo XIX en Estados Unidos, comenzó su carrera como asistente del propietario de un circo, Aaron Turner, en 1836. El circo se detuvo en Annapolis, en estado de Maryland, para dar una serie de funciones. La mañana del estreno, Barnum salió a pasear por la ciudad, vestido con un traje negro nuevo. La gente comenzó a seguirlo. Alguien de la multitud exclamó que se trataba del reverendo Ephraim K. Avery, un hombre de mala fama, absuelto del cargo de asesinato pero aún considerado culpable por la mayoría de los estadounidenses. La furiosa multitud hizo triza el traje de Barnum y estuvo a punto de lincharlo. Tras varios intentos desesperados, Barnum convenció a la gente que lo siguieran hasta el circo, donde podrían verificar su identidad. Una vez allí, el viejo Turner confirmó que se trataba de una broma. Él mismo había difundido el rumor de que Barnum era Avery. La multitud se dispersó, pero Barnum, que estuvo a punto de ser asesinado por la plebe, no disfrutó en absoluto de la broma. Quería saber por qué su jefe se había valido de semejante treta. Mi querido Barnum, contestó Turner, todo esto sucedió para nuestro bien. Recuerda que lo único que necesitamos para asegurar nuestro éxito es notoriedad. Y lo cierto es que en la ciudad todos hablan de la broma de Turner, y durante todo el tiempo que permaneció en Annapolis, el circo se llenó de gente noche tras noche. Barnum había aprendido una lección que no olvidaría nunca. La primera gran empresa propia de Barnum fue el American Museum, una colección de curiosidades ubicado en la ciudad de New York. Cierto día, un mendigo abordó a Barnum en la calle. En lugar de darle dinero, Barnum decidió emplearlo. Lo llevó al museo, le dio 5 ladrillos y le indicó que diera, a paso lento, la vuelta a varias manzanas del área del museo. En determinados sitios debía dejar un ladrillo en la acera, conservando siempre un ladrillo en la mano. En el camino de regreso debía reemplazar cada uno de los ladrillos que había dejado en la calle por el que tenía en la mano. Todo esto debía ser ejecutado con expresión seria y sin contestar pregunta alguna. Cuando llegara de regreso al museo debía entrar, recorrer el interior, salir por la puerta trasera y repetir el mismo circuito depositando y reemplazando ladrillos. Durante la primera de las caminatas del hombre por las calles de la ciudad, cientos de personas observaron sus misteriosos movimientos. Al recorrer el circuito por cuarta vez, se vio rodeado de curiosos que discutían tratando de determinar qué era lo que estaba haciendo. Cada vez que entraba al museo, lo seguían varias personas que pagaban la entrada para continuar observándolo. Muchos de esos visitantes, atraídos por la colección del museo, se quedaban. Al cabo del primer día de trabajo, el hombre de los ladrillos había llevado a más de 1000 personas al museo. Algunos días más tarde, la policía le ordenó desistir de sus caminatas, dado que la muchedumbre que atraía bloqueaba el tránsito.
El hombre de los ladrillos cesó su actividad, pero para entonces miles de neoyorquinos habían entrado en el museo, y muchos se habían convertido en ardientes admiradores del espectáculo de Betty Barnum. Barnum solía ubicar una banda de músicos sobre el balcón que daba a la calle, bajo un enorme cartel que proclamaba «Música gratuita para millones». ¿Cuánta generosidad?, pensaban los neoyorquinos, mientras se congregaban para escuchar los conciertos gratuitos. Pero Barnum se esforzó por contratar los peores músicos que pudo encontrar, de modo que de a poco, la banda que ejecutara los primeros compases, la gente se apresuraba a comprar las entradas para el museo, donde estaría a salvo del ruido de la banda y la multitud que lo bucheaba. Una de las primeras curiosidades que Barnum recorrió el país fue Joyce Chet, una mujer que, según Barnum, tenía 161 años de edad y había sido el alma de la leche de George Washington. Al cabo de varios meses el público comenzó a relear y Barnum envió una carta anónima a los diarios en la que afirmaba que Heald era un fraude. Joyce Heald, afirmaba en la carta, no es un ser humano sino un autómata, construido con huesos de ballena, goma y gran cantidad de resortes. Quienes antes no se habían molestado en ver Heald de inmediato se sintieron picados por la curiosidad, y quienes ya habían visto pagaron por verla de nuevo para comprobar si era cierto el rumor que se trataba de un robot. En 1842, Barnum compró un esqueleto de una supuesta sirena. Esta criatura se parecía a un mono con cuerpo de pez, pero la cabeza y el cuerpo estaban perfectamente unidos, lo cual construía una verdadera maravilla. Tras algunas investigaciones, Barnum comprobó que el extraño ser había sido armado en Japón, donde el fraude había causado gran revuelo. A pesar de conocer la verdad, Barnum publicó artículos en los diarios de todo el país para anunciar la captura de una sirena de las Islas Fiji. También suministró a los diarios xilograbados y pinturas que representaban sirenas. Cuando al fin exhibió el espécimen en un museo, ya se había desatado una polémica nacional sobre la existencia de tales seres mitológicos. Algunos meses antes de la campaña de Barnum, a nadie le importaba si las sirenas existían o no, o qué eran. No obstante, de pronto todo el mundo comenzó a hablar de las sirenas como si fueran reales. Las multitudes afluyeron en cantidades que marcaban todo un récord para ver la sirena de las Islas Fiji y escuchar los debates sobre este tema. Algunos años más tarde, Barnum realizó una gira por Europa con el general Tom Thumb, un enano de 5 años, oriundo de Connecticut, de quien Barnum afirmaba que era un niño inglés de 11 años de edad, al que le habían entrenado para que hiciera varias proezas circenses. Durante aquella gira, el nombre de Barnum concitó tal atención del público que la reina Victoria, paradigma de sobriedad, exigió que lo llevaran al talentoso enano al Palacio de Buckingham para una audiencia privada. La prensa inglesa trató de poner en ridículo a Barnum, pero la reina Victoria se advirtió muchísimo con él y siguió respetándolo siempre. Interpretación. Barnum comprendió la verdad básica en lo referente a concitar la atención. Una vez la mirada de la gente se ha fijado en usted adquiere una validez particular. Para Barnum, generar interés significaba generar una multitud. Como escribiría más tarde, toda multitud tiene su lado positivo. Una multitud tiene a actuar como un conjunto. Si una persona se detiene a mirar al mendigo que coloca ladrillos en la calle, otro hará lo mismo. Se juntará como una pelusa bajo los muebles. Luego bastará con un leve impulso para que entre en el museo o presencie en el espectáculo. Para convocar una multitud hay que hacer algo diferente y extravagante. Cualquier cosa extraña servirá a ese propósito, porque las multitudes sienten una atracción magnética por lo insólito o lo inexplicable. Una vez que haya logrado captar la atención de la gente, no la pierda. Si esa atención se desvía hacia otros, sería a expensas de usted. Barnum no tenía reparos en robar a sus competidores la atención de las masas, pues sabía que constituía un bien muy valioso. Al principio de su ascenso, la cumbre, invierta toda su energía en atraer la atención, y lo más importante de todo, la calidad de la atención, que es irrelevante. Por malas que fueran las críticas recibidas, un segundo.
Bien, al principio de su ascenso a la cumbre, invierta toda su energía en atraer la atención. Y lo más importante de todo, la calidad de esa atención es irrelevante. Por malas que fueran las críticas recibidas, por más alevosamente personales que fueran los ataques de sus fraudes, Barnum nunca se quejaba. Si el crítico de algún diario lo destrozaba con particular hazaña, Barnum se aseguraba de invitarlo a su siguiente estreno y darle el mejor asiento de la sala. Él mismo solía escribir ataques anónimos a sus obras, solo para que su nombre no dejara nunca de aparecer en los diarios. Desde la perspectiva de Barnum, la atención no importa si es negativa o positiva, era el principal ingrediente de su éxito. El peor destino para un hombre que ansia obtener fama, gloria y por supuesto poder es ser ignorado. Si el cortesano participa en algún espectáculo público que implique el uso de armas como un torneo, se asegurará de que su caballo esté lujosamente enjaezado, que él mismo esté bien ataviado, que el esnas apropie sus ingeniosas divisas para atraer la mirada de los espectadores en dirección a la misma fuerza que un imán atrae el hierro. Claves para alcanzar el poder. Brillar con más esplendor que quienes lo rodean es una habilidad con la que nadie ha nacido. Usted tiene que aprender a atraer la atención, con la misma fuerza que un imán atrae el hierro. Al principio de su carrera, deberá ligar su nombre a la reputación de poseer una cualidad o una imagen que lo diferencie de los demás. Esa imagen puede ser una forma característica de vestir o una gracia personal que divierta a la gente. ¿Y de qué hablar? Una vez establecida su imagen, usted poseerá una apariencia en lugar del cielo para su estrella. Es un error muy común suponer que esa apariencia peculiar a la suya no debe ser controvertida, que ser atacado por los demás es algo malo, nada más lejos de la verdad. Para evitar ser uno más del montón, o que su notoriedad sea eclipsada por otro, no deberá discriminar entre los diversos tipos de atención. A largo plazo, cualquier clase de notoriedad obrará en su favor. Como hemos visto, Barnum recibirá complacido los ataques personales y no sentía necesidad de defenderse. Cortejaba adrede la imagen de ser un fraude. En la corte de Luis XIV había muchos escritores y artistas talentosos, grandes bellezas y hombres y mujeres de virtud impecable, pero de nadie se hablaba más del singular duque de Lewisham. Era de baja estatura, casi enano, y tenía tendencia a comportarse de manera muy insolente. Se acostaba con la amante del rey, e insultaba abiertamente no solo a los demás cortesanos, sino al propio rey. Luis XIV, sin embargo, estaba tan encantado con las excentricidades del duque que no toleraba su ausencia de la corte. La explicación era simple. El extraño carácter del duque atraía la atención. Una vez que la gente había caído bajo su fascinación, quería tenerlo cerca a toda costa. La sociedad adora a las figuras sobredimensionadas, a los individuos que se destacan por encima de la mediocridad general. Por tanto, nunca tema de las cualidades que lo distinguen y que lo llamen la atención sobre su persona. Corteje la controversia e incluso el escándalo. Es mejor ser agredido o difamado que ignorado. Esta ley rige para todas las profesiones, y todos los profesionales deben de tener algo teatral en su comportamiento. El gran científico Thomas Edison sabía que para recaudar fondos debía mantenerse a toda costa a la mira del público. Casi tan importante como sus inventos era la forma en la que los presentaba al público y atraía la atención. Para expresar sus descubrimientos en electricidad, Edison preparaba experimentos de gran impacto visual. Hablaba de inventos a futuros que en aquel entonces parecían fantásticos. Robots y máquinas que fotografiaban el pensamiento, en lo que no tenían la menor intención de malgastar su energía, pero que lograban que la gente hablara de él. Hizo todo lo posible para asegurarse que recibía la mayor atención que su gran rival, Nikola Tesla, quizá más brillante que él, pero mucho menos conocido. En 1915, corrió el rumor de que Edison y Tesla recibirían en forma conjunta el Premio Nobel de Física de aquel año. Sin embargo, el premio fue otorgado a dos físicos ingleses. Solo más adelante se supo que el Comité de Premio Nobel había abordado a Edison, pero que éste se había rehusado a compartir el premio con Tesla. Para entonces, su fama era ya mucho mayor que la de Tesla, y para entonces consideró que era mejor renunciar el honor que permitir su rival fuera objeto de atención pública, lo que significaría compartir el premio. Si usted se encuentra en una posición poco destacada, que le ofrece pocas oportunidades de llamar la atención, una táctica eficaz consiste en atacar a la persona más visible, más famosa, más poderosa que pueda encontrar.
Cuando Pietro Arentino, un joven sirviente romano de principios del siglo XVI, quiso llamar la atención como poeta, decidió publicar una serie de versos satíricos ridiculizando al Papa y su afecto por un elefante. El ataque colocó de inmediato al argentino en mira del público. Un ataque difamatorio a una persona situada en una posición de poder surtirá el mismo efecto. Recuerde, sin embargo, utilizar esta táctica con economía y cuidado una vez que haya captado la atención del público, ya que puede desgastarse. Cuando haya logrado ser el foco de atención, deberá renovar esa atención constantemente, adaptando y variando sus métodos para atraerla. Si no le convence, el público se cansará, dejará de prestarle atención y se volverá hacia una estrella más novedosa. El juego requiere de atención y creatividad constantes. Pablo Picasso nunca se permitió pasar a segundo plano. Si su nombre aparecía demasiado vínculo en un estilo determinado, escandalizaba de adrede al público con una nueva serie de pinturas por entero inesperadas. Creía que era mejor crear algo feo y perturbador que dejar que el público se familiarizara demasiado con su obra. Hay que entender que la gente se siente superior a las personas cuyas acciones pueden predecir. Si usted le demuestra quién ejerce control, actuando de manera contraria a lo que esperan, ganará respeto e incrementará el poder sobre la habilidosa atención del público. Cree un aire de misterio, parte 2. En un mundo que se torna cada vez más banal y conocido, lo que parece enigmático llama la atención de inmediato. Nunca deje demasiado en claro lo que se hace o está por hacer. No muestre todas sus cartas. Un cierto aire de misterio realza su presencia. Además crea expectativas. Todo el mundo le prestará atención para ver qué es lo que sucede a continuación. Utilice el misterio para embaucar, seducir e incluso atemorizar. Observancia de la ley. A partir de 1905 en París, comenzó a correr el rumor de que había una joven oriental que bailaba en una casa particular, envuelta en velos que iba descartando uno a uno. Un periodista local, que le había visto bailar, informó que una mujer del lejano oriente había llegado a Europa cargada de perfumes y joyas, para introducir la colorida opulencia oriental en la vida de la saciada sociedad de las ciudades europeas. Pronto todos supieron que el nombre de la bailarina era Mata Hari. Al principio de aquel ario, durante el invierno, un pequeño y selecto público solía reunirse en un salón repleto de estatuas indias y otras reliquias, mientras una orquesta tocaba música inspirada en melodías hindúes y javanesas. Después de hacer esperar a su expectante público, Mata Hari aparecía de repente atraviada de manera asombrosa, un corpiño de algodón blanco cubierto de joyas al estilo hindú, una banda enjollada en la cintura que sostenía un sarong, que revelaba tanto como lo que lo ocultaba, y los brazos cubiertos con brazaletes. A continuación, Mata Hari danzaba un estilo que nadie había visto antes en Francia, balanceando todo el cuerpo como si estuviese en un trance. Decía en su entusiasta e intrigado público que sus danzas narraban historias de la mitología hindú y leyendas populares de Java. Pronto la crema innata de la sociedad, parisiense y embajadores de países lejanos, competían por ser invitados al salón en el cual, según se rumoreaba, Mata Hari presentaba danzas sagradas bailando desnuda. El público quería saber más de ella. Mata Hari dijo a los periodistas que en realidad era de origen holandés, pero que se había criado en Java. También hablaba de su vida en la India, donde había aprendido las danzas sagradas hindúes y donde la mujer saben tirar con precisión, andan en caballo, hacen cálculo logarítmico y hablan de filosofía. Llegando el verano de 1905, a pesar de que pocos parisienses habían visto bailar a Mata Hari, su nombre estaba en boca de todos. A medida que Mata Hari concediendo más entrevistas, la historia de sus orígenes cambiaba constantemente. Decía que se había criado en la India, que su abuela era hija de una princesa de Java, que había crecido en Sumatra, donde había vivido a caballo, con un arma en la mano, arriesgando su vida. Nadie sabía a ciencia cierta sobre ella, pero a los periodistas no le importaba demasiado esos cambios en su historia. La comparaban con una diosa hindú, con una caricatura salida de las páginas de Baudelaire, y todo cuanto la imaginación quería ver en ella misteriosa mujer oriental. En agosto de 1905, Mata Hari se presentó por primera vez al público. Las multitudes que se apiñaban por verla
la noche del estreno causaron un verdadero tumulto. La bailarina oriental se había convertido en un objeto de culto, que dio origen a un número de limitaciones. Un crítico de la época escribió: Mata Hari personifica la poesía de la India, su misticismo, su voluptuosidad y su mágico encanto. Otro comentó: si la India posee tesoros inesperados como este, todos los franceses emigrarán hacia las orillas de los Ganges. Por la fama de Mata Hari y sus danzas sagradas indias, se extendieron más allá de las fronteras de París, le invitaron a Berlín, Viena, Milán. Durante los años siguientes actuó en toda Europa, se codió con los más altos círculos sociales y ganó dinero suficiente como para disfrutar de una independencia pocas veces conocida por una mujer de aquella época. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la arrestaron en Francia, la juzgaron, condenaron y ejecutaron por ser una espía alemana. Solo durante el juicio se supo la verdad. Mata Hari no era ni de Java ni de la India. No se había criado en el Oriente ni llevaba una gota de sangre oriental en sus venas. Su verdadero nombre era Margaretha Celle y provenía de una tranquila provincia de Frisia, al norte de Holanda. Interpretación. Cuando Margaretha Celle llegó a París en 1904, tenía medio franco en el bolsillo. Era una de las miles hermosas jovencitas que todos los años llegaban a París para trabajar como modelos de artistas plásticos, bailarinas en clubes nocturnos o integrantes de Foyers Bergeret. Al cabo de algunos años, estas muchachas eran reemplazadas por otras más jóvenes y a menudo terminaban en la calle, ejerciendo la prostitución o regresaban a su pueblo de origen más viejas y sosegadas. Celle tenía otras ambiciones, no poseía experiencia como bailarina y nunca había actuado en el teatro, pero de niña había viajado con su familia y visto danzas populares en Java y Sumatra. Comprendió que lo importante de su actuación no era la danza, ni siquiera su rostro o su figura, sino su habilidad para crear un aire de misterio en torno a su persona. El misterio de estas historias que contaba, ni las interminables mentiras sobre sus orígenes, sino la atmósfera con la que rodaba todo cuanto hacía. No había nada que se pudiese afirmar con certeza acerca de ella. En Mata Hari todo era un cambio constante y sorprendía a su público con nuevos disfraces, nuevas danzas, nuevas historias. Ese aire de misterio hacía que el público siempre quisiera saber más sobre ella y esperaba con avidez su siguiente actuación. Mata Hari no era más bella que muchas de las otras jovencitas que llegaban a París, y ni siquiera era muy buena bailarina. Lo que la diferenciaba de los demás, lo que atrajo y mantuvo la atención de su público y lo hizo rica y famosa, era el misterio con el que se rodeaba. El misterio fascina a la gente, como invita a constantes interpretaciones, nunca cansa. Lo misterioso no puede ser captado en su totalidad, y lo que no se puede captar es consumir y generar poder. Claves para alcanzar el poder. En el pasado, el mundo estaba lleno de cosas terribles y desconocidas, enfermedades, catástrofes, déspotas caprichosos y el misterio de la muerte misma. Lo que no se alcanzaba a comprender se explicaba mediante mitos y espíritus. Sin embargo, a través de los siglos, hemos logrado, por medio de la ciencia y la razón, iluminar la oscuridad. Lo que era misterioso y amenazador no se ha transformado en conocido y en confortable. Ahora, eso sí, no obstante, esta luz tiene un precio, un mundo cada vez más banal que han perdido todo su mito y misterio. Secretamente extrañando los enigmas, ansiamos encontrar gente o cosas imposibles de interpretar, comprender y consumir al instante. Esto radica el poder de lo misterioso. Invita a interpretaciones distintas, estimula nuestra imaginación, nos conduce hasta hacernos creer que oculta algo maravilloso. El mundo se ha vuelto tan conocido y sus habitantes tan predecibles que aquello que se envuelve en misterio casi siempre ocupa el centro del escenario y trae nuestra mirada. No creo que para generar un aire de misterio debe ser grandioso e inspirar temerosa admiración. El misterio que se entreje en su actitud cotidiana de forma sutil encierra mucho más poder para fascinar y llamar la atención. Recuerde, la mayoría de la gente es transparente y tan legible como un libro abierto. No controla sus palabras ni su imagen, y es por entero predecible. Para emanar un aire de misterio, basta con mostrarse un tanto resistente, guardar silencio, decir alguna que otra frase ambigua, parecer deliberadamente inconsistente y actuar de manera diferente, con sutileza.
Después de las personas que lo rodean, magnifican esa aura de tratar constantemente de interpretarlo. Tanto los artistas como los embaucadores comprenden la relación vital que existe entre el ser misterioso y atraer interés de los demás. El conde Víctor Lustig, el aristócrata de los estafadores, era un maestro en ese juego. Siempre hacía cosas que se apartaban de lo tradicional o que parecieran carecer de sentido. Se presentaba en los mejores hoteles en una limusina conducida por un chofer japonés. Nunca nadie había visto ese chofer japonés, de modo que resultaba algo extraño y exótico. Lustig se vestía con la ropa más cara, pero en su vestimenta siempre había algo de afuera que de lugar o no convencional, una medalla, una flor, un brazalete. Esto no era visto como algo de mal gusto, sino como algo llamativo y misterioso. En los hoteles se le veía recibir telegramas a cualquier hora, uno tras otro, que le alcanzaban su chofer japonés, y que rompía la vista de todos con un aire de absoluta disciplincia. Se sentaba solo en el comedor, a leer un libro de aspecto imponente, y sonreía a la gente aunque manteniendo siempre un aire de distancia. A los pocos días, por supuesto, todo el hotel hablaba intrigado de aquel hombre extraño y misterioso. Toda esta atención que despertaba permitía a Lustig atraer con gran facilidad a sus víctimas, que buscaban su confianza y su compañía. Todos querían que los vieran en compañía del misterioso aristócrata, y antes de ese enigma que los encadilaba ni siquiera se daban cuenta que eran tímidos y robados. Un aire de misterio puede dar al mediocre una apariencia inteligente y profunda. La misteriosa aura que rodeaba a Matahan, una mujer que no sobresalía ni por su belleza ni por su inteligencia, la hacía parecer una diosa y a su danza imbuida en la inspiración divina. Un cierto misterio en que tomó un artista resulte de inmediato más interesante, una táctica que Marcel Duchamp aplicó con gran efectividad. En realidad, es muy fácil. Hable poco de su trabajo, haga comentarios seductores, incluso contradictorios, y luego dé un paso hacia atrás y deje que los otros traten de encontrarle sentido. Cuando usted se siente atrapado o acorralado en una situación o una actitud defensiva, ensaye algo muy simple. Haga algo que los demás no puedan explicar o interpretar con facilidad. Elija algo simple pero llévelo a cabo de forma tal que desconcierte a su contrincante y que pueda interpretarse a varias maneras diferentes, lo cual disimulará sus verdaderas intenciones. No sea simplemente impredecible, aunque esa táctica también puede resultar exitosa. Vea la ley 18. Al igual que Aníbal, procure crear una escena imposible de interpretar. Así dará la impresión de que su locura carece de método, sentido o explicación. Aplicada de manera correcta, esta táctica inspirará temor y hará que los cantelinas abandonen. Temblando de miedo, sus posiciones podrían dominar la táctica de la locura disimulada de Hamlet, ya que esta persona lo utiliza de forma muy eficaz en la obra de Shakespeare, al aterrar a su padrastro, Claudio, mediante un misterioso comportamiento. El misterio hace que nuestras fuerzas parezcan más grandes y nuestro poder más intimidatorio. Invalidación. Al principio de su ascenso hacia la cima deberá atraer la atención a cualquier precio, pero a medida que vaya ganando altura deberá adecuarse en forma constante. Nunca canse al público con la misma táctica. Un aire de misterio, obra de maravillas para quienes necesitan generar un aura de poder y hacerse notar. Pero necesita generar un aura de poder y hacerse notar, pero debe parecer medido y controlado. Mata Hari fue demasiado lejos con sus ficciones, a pesar de que las acusaciones de espionaje resultaron falsas. En aquel momento era una suposición muy razonable, porque todas sus mentiras la condenaban como sospechosa. No permita que su aura de misterio se transforme en un fama de falso y mentiroso. El misterio que usted genere debe ser una especie de juego inofensivo. Obsérvese con atención y cuando esté extralimitándose, retroceda. Hay momentos que se debe postergarse la necesidad de llamar la atención, cuando al menos deseable es generar escándalo o notoriedad. La atención que usted concite nunca deberá ofender o desafiar la reputación de sus superiores, sobre todo si la posición de estos es firme. En comparación con ellos, usted no solo parecerá mezquino, sino desesperado. Es todo un arte saber cuándo llamar la atención y cuándo dar un paso hacia atrás. Cuándo llamar la atención
y cuando dar un paso hacia atrás. Lola Montes fue una maestra en el arte de llamar la atención. Logró ascender desde su entorno de clase media irlandesa hasta llegar a ser la amante de Frank Liszt y luego amante y asesora política del rey Luis de Baviera. Sin embargo, en su madurez, perdió la prudencia. En 1850, en Londres, estaba prevista una presentación de Macbeth, de Shakespeare, con la actuación del actor más famoso de aquel tiempo, Charles John King. Todas las personas de cierta importancia de la sociedad británica asistirían a la función. Se correría el rumor de hasta la reina Victoria y el príncipe Alberto aparecerían en el público para aquella ocasión. Las costumbres de la época imponían que todos se hallaran en un sitio antes que llegara la reina, de modo que el público al teatro, un poco antes y cuando la reina regresó al palco real, observaron la tradición ovacionándola de pie. De pronto todas las miradas se volvieron hacia un palco opuesto de la reina Victoria. Una mujer apareció entre las sombras y ocupó un asiento después de lo que se hubiese hecho la reina. Era Lola Montes. Llevaba una tiara de diamantes en la cabellera oscura y un largo abrigo de piel sobre los hombros. El público murmuró, sorprendido, cuando al quitarse el tapado de armiño, reveló un escotado vestido de terciopelo rojo. Al volver la cabeza, todos vieron que la pareja real evitaba mirar hacia el palco de Lola. Toda la sala siguió en el ejemplo de los reyes, y durante el resto de la velada, Lola Montes fue ignorada. Después de aquella noche, nadie que gozara de cierto renombre en la sociedad londinense se atrevía a dejarse ver en su compañía. El poder magnético de Lola había revertido. La gente se apartaba cuando veía acercarse su futuro a Inglaterra había terminado. No se muestre nunca demasiado ansioso de recibir atención, dado que es una señal de inseguridad y la inseguridad ahuyenta el poder. Comprende que hay momentos en los que ser el centro de atención no es lo que puede resultarle más conveniente. Por ejemplo, cuando se encuentra en presencia de un rey o de una reina o su equivalente, haga una reverencia y ocupa un segundo plano. Nunca intente competir. Ley número 7. Vamos con la ley número 7. Logre que otros trabajen por usted, pero nunca deje de llevarse los laureles. Criterio. Utilice la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para promover su propia causa. Este tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que le conferirá un aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos lo recordarán a usted. Nunca haga que los otros puedan hacer por usted. Bien, ley número 7. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca llevarse los laureles. Transgresión y observancia de la ley. En 1833, un joven científico serbio llamado Nikola Tesla trabajaba para la división europea de Continental Edison Company. Como era un brillante inventor, Charles Batchelor, jefe de la planta y amigo personal de Thomas Edison, lo persuadió de que probara fortuna en los Estados Unidos y le dio una carta de presentación para el mismo Edison. Así fue como comenzó para Tesla una vida llena de problemas y tribulaciones que perduró hasta su muerte. Cuando Tesla se presentó ante Edison en Nueva York, el célebre inventor lo contrató de inmediato. Tesla trabajaba 18 horas por día para encontrar diversas maneras de mejorar los primitivos generadores Edison. Al fin, propuso rediseñados por completo. A Edison el trabajo le parecía una tarea monumental que podría insumir años durante los cuales no había rentabilidad alguna. Pero le dijo a Tesla, hay $50,000 para usted si es que puede hacerlo. Tesla trabajó día y noche en el proyecto y al cabo de solo un año produjo una versión muy mejorada del generador, con controles automáticos. Se presentó ante Edison para darle la buena noticia y cobrar sus $50,000. Edison quedó muy satisfecho con la mejora, por lo cual su empresa se llevaría los laureles. Pero en cuanto surgió el tema del dinero, le dijo al joven serbio, Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense, y solo le concedió un pequeño aumento del salario. La obsesión de Tesla era crear un sistema eléctrico de corriente alterna.
Edison, que creía firmemente en el sistema de corriente continua, no solo se negó a apoyar las investigaciones de Tesla, sino que más adelante hizo todo lo posible para sabotearlo. Tesla se dirigió al gran magnate de Pittsburgh, George Washington House, que había fundado su propia compañía de electricidad. Westinghouse financió la totalidad de la investigación de Tesla y le ofreció un generoso acuerdo de regalías sobre ganancias futuras. El sistema DCA, desarrollado por Tesla, sigue siendo el estándar en la actualidad. Pero después de que las patentes fueron registradas a su nombre, aparecieron otros científicos para adjudicarse el invento, afirmando que habían hecho los trabajos básicos para Tesla. Su nombre se perdió en el medio de la disputa y el público terminó asociando el invento con Westinghouse. Un año más tarde, la empresa Westinghouse fue adquirida por J.P. Morgan, quien le hizo rescindir en el generoso contrato de regalías que había firmado Tesla. Westinghouse explicó al científico que la empresa no podía sobrevivir si tenía que pagarle el total de sus regalías, y persuadió a Tesla de que aceptara la adquisición de sus patentes por $216,000. Sin duda una suma muy importante en aquel tiempo, pero mucho menor de los $12 millones que valían. Los financistas habían quitado a Tesla su dinero, sus patentes y sobre todo el mérito del mayor invento de su carrera. El nombre de Guillermo Marconi se halla vinculado para siempre en la invención de la radio. Sin embargo, pocos saben que al producir este invento, Marconi utilizó una patente que Tesla había registrado en 1897, y que su trabajo dependía de la investigación de Tesla. Una vez más, Tesla no cobró ni un centavo y no obtuvo reconocimiento alguno. Tesla inventó un motor a inducción, así como el sistema de cable alterno, y es el verdadero padre de la radio. Sin embargo, ninguno de estos descubrimientos lleva su nombre. En su vejez vivió en la más absoluta pobreza. En 1917, cuando vivía en la pobreza, se le informó a Tesla que recibiría una medalla Edison del Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos. Tesla rechazó la medalla diciendo: «Ustedes me proponen honrarme con una medalla que puedo prender mi solapa y mostrar durante 1 hora de vanidad ante los miembros del instituto. Aunque decoraran todo mi cuerpo con medallas, no compensarían la falta de reconocimiento de mi capacidad mental y sus productos creativos, que habrían brindado el fundamento el cual se basa la mayor parte de su instituto». Interpretación. Muchos albergan la ilusión de que la ciencia, al manejarse con hechos, está más allá de las mezquitas rivalidades que afligen el resto del mundo. Nikola Tesla era uno de esos ilusos. Creía que la ciencia no tenía nada que ver con la política y afirmaba que no le importaba ni la fama ni la riqueza. Sin embargo, al envejecer, esta posición arruinó todo su trabajo científico como su nombre. No estaba relacionado con ningún descubrimiento en particular, no lograba atraer inversores que financiaran sus múltiples ideas. Mientras pensaba grandes inventos para el futuro, otros le robaban las patentes que ya había desarrollado y cosechaban los méritos para sus inventos. Tesla quería hacer todo por su cuenta, pero solo logró agotarse y empobrecerse. Edison era el polo opuesto de Tesla. En realidad, no fue un gran pensador científico ni inventor. Él mismo dijo en cierta oportunidad que no necesitaba ser matemático porque siempre tenía la posibilidad de contratar a uno. Ese fue su principal método, pero sin duda alguna fue un hábil comerciante capaz de detectar las tendencias y las oportunidades de mercado. Luego contrataba a los mejores especialistas en cada campo para que le hicieran el trabajo por él. Si lo consideraba necesario, no titubeaba en robar a sus competidores. Aún así, su nombre es mucho más conocido que el de Tesla y se lo asocia con más inventos. Estos hechos no ofrecen una doble acción. En primer lugar, el mérito por un invento o una creación tan importante, sino más que el invento mismo. Es necesario asegurarse de obtener el mérito y evitar que los demás le roben o se beneficien del trabajo de uno. Para lograrlo, deberá estar siempre atento y mantener su creación en secreto hasta creacionarse de que no hay aves de rapiña dando vueltas sobre su cabeza. En segundo lugar, aprenda a sacar provecho del trabajo de otras personas para fomentar su propia causa. El tiempo es oro y la vida es corta. Si usted intenta hacerlo todo por sí mismo, terminará agotado, se dispersará y derrochará sus energías en vano. Es mucho mejor conservar las fuerzas, vigilar el trabajo de los demás y encontrar la forma de apropiárselo. Claves para alcanzar el poder. En el mundo del poder, rige la ley de la selva.
Hay quienes viven de la casa y hay quienes, como las hienas o las aves carroñeras, viven de la casa de los demás. Estos últimos, menos creativos, a menudo son incapaces de realizar el trabajo esencial y necesario para generar poder. Sin embargo, pronto comprenden que si esperan lo suficiente, siempre encontrarán otro animal que haga el trabajo por ellos. No sea ingenuo. En este preciso instante en el que usted está trabajando afanosamente en un proyecto, esos buitres están sobrevalorándolo, para ver cómo pueden hacer para sobrevivir e incluso prosperar con la creatividad de usted. Es inútil quejarse o amargarse, como lo hizo Tesla. Lo mejor que protegerse y adecuarse al juego. Una vez que haya establecido una base de poder, conviértase también usted en un buitre y ahórrese mucho tiempo y energía. De los dos polos opuestos que encuentra en este juego, uno puede ilustrarse con el ejemplo del explorador Vasco Núñez, de Balboa. Balboa tenía una obsesión: descubrir El Dorado, una ciudad legendaria de enormes riquezas. A principios del siglo XVI, después de sufrir incontables penurias y hallarse muchas veces al borde de la muerte, encontró las huellas de un imperio grande y muy rico, ubicado al sur de México, en lo que hoy es Perú. Pensó que si lograba conquistar el imperio inca y apoderarse de su oro, podría convertirse en un segundo Cortés. El problema fue que el tiempo que hacía ese descubrimiento, la noticia de la existencia del imperio inca se extendió entre cientos de otros conquistadores. Balboa no comprendió la mitad del secreto, residía en guardar silencio acerca de su descubrimiento y observar con cuidado a quienes lo rodeaban. Algunos años después de que él descubrió la ubicación del imperio inca, un soldado de su propio ejército, Francisco Pizarro, contribuyó que Balboa fuese decapitado por alta traición. Luego, Pizarro se apoderó de que a Balboa le había llevado tantos años encontrar. El otro extremo del artista, Peter Paul Rubens, quien al cabo de muchos años de carrera se vio inundado de encargos. Rubens creó un sistema de trabajo. En un gran estudio empleó docenas de destacados pintores, uno especializado en vestimentas, otro en fondos y así sucesivamente. Estableció una especie de línea de producción que le permitía tener en obra la forma simultánea, una gran cantidad de telas. Cuando un cliente importante visitaba su estudio, Rubens despachaba a los pintores contratados. Mientras el cliente lo observaba desde un balcón, Rubens trabajaba con increíble velocidad y energía en un cuadro. El cliente se iba asombrando ante ese hombre prodigioso, capaz de pintar tantas obras maestras en tan poco tiempo. Esta es la esencia de esta ley. Aprende a conseguir que otros hagan el trabajo por usted, mientras que usted se lleva los laureles y aparenta tener una fuerza y un poder casi divinos. Si considera importante hacer usted mismo todo el trabajo, nunca llegará lejos y correrá el destino de Balboas y de los Teslas de este mundo. Encuentre personas que posean la habilidad y la creatividad que usted carece. Contrátelas y coloque su propio nombre encima de ellos, o busque una forma de apropiarse del trabajo que hagan. De esa forma, la creatividad será suya y aparecerá como un genio ante todo el mundo. Hay otra aplicación de esta ley, que no exige aprovecharse del trabajo de los contemporáneos. Utiliza el pasado. Una enorme fuente de conocimiento y sabiduría, Isaac Newton lo denominaba como pararse sobre los hombros de los gigantes. Con esto quería decir que al hacer sus descubrimientos había construido sobre los logros de los demás. Sabía que una gran parte de su aura de su genio era atribuirle a su sagaz habilidad para aprovechar al máximo los descubrimientos científicos de la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Shakespeare tomó prestados argumentos, caracterizados e incluso diálogos de Plutarco, entre otros escritores, dado que sabía que nadie había superado al autor griego en lo relativo a sutiles observaciones psicológicas y citas ingeniosas. A su vez, ¿cuántos autores posteriormente han tomado prestado, plagiado, algo de la obra de Shakespeare? Todo el mundo sabe que hoy en día son muy pocos los políticos que escriben sus propios discursos. Con sus propias palabras no lograrían ganar un solo voto. Toda su elocuencia o agudez, mucha o poca, se le debe a quienes escriben los discursos. Otros hacen el trabajo y ellos cosechan los aplausos.
La cara positiva de esto es que se trata de un poder accesible, y para todo el mundo. Aprende a utilizar el conocimiento del pasado y quedará como un genio, aunque en realidad solo posea gran habilidad para tomar cosas prestadas de quienes lo predicieron. Escritores que han explotado la naturaleza humana, antiguos maestros de la estrategia, historiadores de la estupidez humana, reyes y reinas que han pagado un alto precio por aprender a manejar la pesada carga de poder, todos estos conocimientos estarán ahí, acumulando polvo, esperando que usted separe sus hombros. La agudeza de ellos puede ser de usted, la habilidad de ellos puede pertenecerle a usted, y ninguna de esas figuras volverá a la vida para advertir a la gente que en realidad usted no tiene nada original. Usted puede arrastrarse por la vida cometiendo infinitos errores y desperdiciando su tiempo y su energía en el intento de hacer cosas a partir de su propia experiencia. O por el contrario, puede usar los ejércitos del pasado, como dijo Bismarck en cierta oportunidad. Los tontos dicen que aprenden con su experiencia. Yo prefiero beneficiarme de la experiencia de los demás. God. Autoridad. Hay mucho que aprender de la existencia que es corta, y la vida no es vida sin conocimientos. Por lo tanto, es un método excelente de adquirir conocimientos de todos los que nos rodean. De esa forma, gracias al sudor de la frente ajena, logrará ganar reputación de un ser oráculo. Invalidación. Hay momentos en los que adjudicarse el mérito del trabajo realizado por otros no es una forma de proceder inteligente. Si su proceder y su poder no está establecido con firmeza suficiente, parecerá que trata de marginar a los demás. Para ser un brillante explotador de talento, su propia posición debe ser inamovible, ya que de lo contrario, lo acusarán de fraudulento y engañador. Asegúrese de saber cuánto conviene a sus fines permitir que otros compartan el mérito con usted. Es particularmente importante no ser codicioso cuando se tiene un amo a quien servir. La histórica visita del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a la República Popular China, fue en principio su propiedad, pero quizás nunca se hubiese llevado a cabo de no ser habido por la sagaz diplomacia de Henry Kissinger. Y sin la habilidad de Kissinger tampoco habría tenido el éxito que tuvo. Sin embargo, en el momento de repartir méritos, Kissinger permitió que fuese Nixon quien se quedara con gran parte de los laureles, sabiendo que tarde o temprano la verdad saldría a relucir. Kissinger tuvo mucho cuidado de no poner en peligro su posición en corto plazo, acaparado por la atención, sino que manejó el juego con gran presencia. Se atribuyó los méritos del trabajo de sus subordinados al tiempo que cedía con generosidad el mérito de su propio trabajo a su superior. Es así como se juega este juego. Ley número 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice carnada más adecuada para lograrlo. Criterio. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted en quien todo momento ejerza el control. A ver, vamos con el criterio, que es muy importante. Criterio. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerce el control. Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque a usted y abandone, en este proceso, sus propios planes. Atráigalo con ganancias fabulosas y después proceda a atacar. Usted tiene todos los ases en la mano. Observancia de la ley. En el Congreso de Viena en 1814 se reunieron las principales potencias de Europa para repartirse lo que quedaba de la derrota del Imperio Napoleónico. La ciudad era una fiesta, y los bailes de gala eran los más espléndidos que se hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra en lugar de ejecutarlo o exiliarlo de un país ajeno.